Caso Cote Cabezudo es una investigación penal que se inicia respecto de un fotógrafo donostiarra. Empieza a descubrir que hay una trama de abusos sexuales, de producción de pornografía infantil que se lleva prolongando más de 3 décadas y en el que hay decenas y decenas de víctimas. Podría ser un mix en versión local guipuzcoana de los casos tan mediáticos de Harvey Weinstein y de Jeffrey Epstein. Caso que sorprende porque es una persona que ha tenido una notoriedad pública en San Sebastián durante 3 décadas largas, que ha estado relacionado al más alto nivel y sobre el que no recaía ninguna sospecha hasta que se presenta la primera denuncia en el año 2013, que es donde arranca todo el procedimiento. Mis primeros contactos con Cote fueron más o menos sobre los 16 años. Yo tenía la ilusión de ser modelo y de hacerme fotos y tener fotos bonitas. Él te hace sentir cómoda en todo momento. La primera sesión, de hecho, cuando la hice con él, fue medianamente normal. El problema viene según vas yendo a las sesiones, que es cuando te va haciendo quitarte la ropa poco a poco, ya obtiene imágenes con las que puede, bueno, pues fastidiarte. Y jamás te puedes imaginar nada de lo que pasó después. Me hizo quitarme la ropa interior porque se veían marcas y no quedaba nada profesional. Él te restregaba el aceite, él te manipulaba, él te tocaba. Me dijo que me tumbara en una camilla y que él iba a hacer como un masaje para spa, pero no fue un masaje de spa, me tocó. Quería que yo que le tocara, que le masturbara. Me abrió de piernas, me hizo sexo oral y todo aquello estuvo grabado. O sea, en muy poco tiempo fue de sacarme sin ropa, a tocarme un poco, a violarme, pero todas las sesiones hacía. La sociedad tiene que saber lo que ha pasado, porque esto ha estado en silencio muchísimos años. Yo no me tengo que esconder. Quien debería de tener vergüenza y de esconderse es él. ¿Cómo no voy a denunciar? Follar a tantas víctimas de fotógrafo de los... Espetxe zigorra eskatzen du akusazio partikularrak. Cualquier cosa es posible dentro de una sala de juicios. Llegó el día. Ha sido muy larga la espera, no sé si... Llevamos 9 años esperando a que se haga justicia. Me llamo Izaskun y soy una de las 21 mujeres que se han atrevido a acusar a Cote Cabezudo. No sospechamos de él cuando era el fotógrafo más famoso de Donosti. Cote Cabezudo era un señor que, bueno, por ser yo de Donosti de toda la vida y tal, lógicamente pues había oído hablar de él. La ciudad le llamaba el maestro del blanco y negro. Estaba muy bien considerado, exponía en la casa de fotografía. San Sebastián es una ciudad pequeña y Cote Cabezudo era una persona pues, muy popular y un fotógrafo que trabajaba mucho. Teníamos, por ejemplo, pues, libros firmados como autor Cote Cabezudo, financiados por el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? El Ayuntamiento ha estado promocionando a Cote Cabezudo como un artista. Él era un médico dentista del más alto nivel, donde iba todo el pijerío donostiarra. Tenía su consulta en la calle Urbieta y luego en sus horas libres pues hacía fotografías. En todas las fiestas a las que ibas, pues en Bataplan, presentaciones de algo, concierto, él estaba siempre.
siempre. Como miembro del jurado, el fotógrafo de moda Cote Cabezudo. Yo me acuerdo, todo el mundo quería ir a Mister Guipúzcoa, Miss Guipúzcoa, y el certamen de Miss España y de Mister España era como el sumum total de si llegas a ser a ese certamen, se te abrirán un montón de puertas. Cote Cabezudo era un fotógrafo referente, de alguna manera, para muchas agencias de modelos en la ciudad, y al final pues era el recomendado, ¿no? Era como que vete y hazte el book con Cote Cabezudo. La agencia en la que yo trabajaba llevábamos la cuenta de Radio San Sebastián, que organizaban una cosa que se hacía antes, que era Chica 40 Principales. Y me acuerdo que le tuvimos que contratar porque venía impuesto, o sea, no podíamos hacer las fotos de la Chica 40 Principales nosotros, las tenía que hacer Cote Cabezudo, tú lo tenías que comer porque era el fotógrafo que estaba metido en el ajo. Como a los 4 meses de fundarse la agencia, él se presentó y dijo que quería colaborar con nosotros, que él llevaría posiblemente pues, los books de las niñas, les haría fotos. Él siempre prefería las más jovencitas, lógicamente sí. Las de 13 a 15, 16... Habían algo en él que no me daba suficiente fiabilidad como para que fuera nuestro fotógrafo de agencia. Pero sí que es verdad que Cote era el que más introducido estaba. Se vendía mucho como tema pasarela Gaudí, pasarela Cibeles, fotógrafo, y de hecho sus fotos eran de moda, de pasarela. Sí es cierto que durante los años pues bueno, ha ido como una línea descendente. Es un muy buen fotógrafo en la época analógica, a época digital empieza a flaquear y luego ya es como una debacle. Se va a una zona que el erotismo roza ya, y ya se sabe que pasó al tema de las webs de pago. Cote Cabezudo crea la página web Fotocoma, que es una página web, digamos, inicial en la que él ofrece su producto, su portfolio, donde él iba cargando todas sus fotos de portfolio artísticas que hacía a distintas modelos y tal. Posteriormente, en esa misma página web Fotocoma, en el menú lo modifica y crea un enlace directo a una segunda página web que se llama Coco Archives. En esta página web Coco Archives, que sí ya es de pago, Cote Cabezudo empieza a almacenar allí contenido ya un poco más en la línea erótica, ya más en la línea pornográfica, que es de donde él obtiene pues, ingresos que serán más o menos importantes. ¿Quién ha visto nuestras fotos desnudas? ¿A quién se ve en esos vídeos que grabó sin que lo supiéramos? ¿Hay alguna forma de borrarlos para siempre? Las preguntas nos martirizan desde que Cote Cabezudo decidió ponernos precio. 14,95 € la descarga. Yo en el año 2000 me licencio y me colegio como abogado, ejerzo durante unos 6-8 meses, el ejercicio del derecho me decepciona profundamente y aparco el ejercicio del derecho y me dedico profesionalmente a la fotografía. Una modelo que había posado para mí en el pasado se pone en contacto conmigo para explicarme que tiene problemas con un fotógrafo de San Sebastián que me cuenta que sus imágenes están empezando a circular por páginas ya con una connotación casi pornográfica que a ella le estaban perjudicando. Entonces le planteo a ella la posibilidad de un acuerdo extrajudicial con Cote Cabezudo en el sentido de recomprarle los derechos de esas imágenes. Se pacta un precio que lo fija en 700 € y cuando se le ingresan los 700 € para la recompra de las imágenes, esta mujer ve que sus imágenes siguen difundiéndose por páginas que no son de titularidad de Cote Cabezudo, pero que están vinculadas a las páginas de Cote Cabezudo. Es decir, que pinchas sobre ella, te dirige a la página de Cote Cabezudo. De tal manera que presentamos el 11 de enero de 2013 querella por delito de estafa, acompañada de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad, y sorprendentemente nos encontramos con que se produce un archivo y yo me doy cuenta que si quiero hacer prosperar ese procedimiento voy a necesitar encontrar a más modelos que hayan estado en la situación de esta chica y que viendo las páginas de Cote Cabezudo detecto que deben de ser decenas.
Mario Díez se pone en contacto conmigo comentándome una situación que tuvo una modelo que su material está siendo vendido como contenido pornográfico en webs. Gracias a él me doy cuenta de que yo también estoy metida en ese mundo. Todo comenzó bastante normal. Hablamos un poco sobre que las fotos iban a ser de tipo vestidos o bikini o de glamour. Poco a poco, a lo largo de la sesión, sí se iba viendo como él pues, iba queriendo que enseñase más y más, hasta que llegaba un punto en el que igual pues, yo tenía un vestido normal y ya llegaba un punto en el que el vestido ya lo tenía por las caderas y bueno, pues realmente pues no, unas fotos de busto pero sin que se te vea. Pero claro, yo lo que estaba constantemente preocupada era, y algo que habíamos aclarado muy verazmente entre los dos, se supone que estaba claro, es que no se me iba a ver absolutamente nada. Pasa el tiempo y un amigo mío, también fotógrafo, contacta conmigo a través de Facebook diciendo que había visto una foto mía en la que pues, se me veían las partes. Y le pido por favor que le mande un mensaje a Cote Cabezudo diciendo que retire esas fotos del perfil de Facebook. Le responde que no va a retirarlas porque yo firmé un contrato cediendo esas imágenes y que si las quiero retirar tengo que abonar una cantidad de 500 euros. Así que fue muy duro el poder darme cuenta en el follón en el que sin quererlo pues me había metido. Ten en cuenta que yo era una estudiante de 18 años que no sabía de cómo podía hacer que esas fotos desapareciesen. Vi que me habían puesto un alias, supuestamente era rusa, me cambiaron la edad también y bueno, pues a partir de eso me doy cuenta que hay como un personaje ficticio creado con mi imagen en el que se vende como modelo erótico. Nunca más hice una sesión con otro fotógrafo por el miedo, por el temor y por la poca confianza que podía compartir más con un fotógrafo. Era algo imposible. Mi última sesión fue con Cote Cabezudo. Es algo que es difícil de explicar. Cuando yo empiezo a contactar con nuevas víctimas es cuando me doy cuenta de que ya no solo es una cuestión de engaño a modelos que creen que estoy haciendo un tipo de fotos y yo estoy haciendo otro y luego lo comercializo en mercados vinculados a la pornografía. No, empiezo a descubrir los abusos sexuales. Él me dijo en todo momento que las fotos de desnudo eran para mí, que nunca se publicarían. No me pareció mal y fue en la tercera sesión en la que ya me sentí muy incómoda. Durante esa sesión llegó a manosearla y a pellizcarle los pezones, ¿no? Sí. La siguiente víctima es una chica que tenía muchísimo material con Cote Cabezudo y la contacto a través de su perfil de Facebook, identificándome como fotógrafo e indagando un poquito, ¿no? Y yo hay un momento en el que le saco el tema de Cote Cabezudo, el trabajo que ha hecho con él, y entonces empieza a contarme y yo empiezo a contarle y termina relatándome el episodio de abuso sexual en el desarrollo de una sesión que sufrió en el domicilio de Cote Cabezudo. Primeramente hablé con Mario por teléfono y cuando me contactó fue con a la primera persona que le conté todo, porque es que me contó cosas que me habían pasado a mí y le había pasado a otras personas. Vi que no era la única, que había más gente a la que le había pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Yo tenía la ilusión de ser modelo y de hacerme fotos y tener fotos bonitas, o sea, yo lo que quería era eso, probar un poco en el mundo de la moda.
Cote jugaba con que era la primera vez que hacíamos una sesión. Entonces, cuando tú no sabes cómo trabaja un fotógrafo profesional, es muy fácil que entres en este tipo de situaciones y somos muy vulnerables. Un día hicimos una sesión en el estudio que tiene en su casa y bueno, hicimos la sesión como siempre, diferentes sets, y luego me dijo que iba a hacer un vídeo. Me dijo que me tumbara en una camilla y que él iba a hacer como un masaje para spa, de unas fotos y un vídeo. Pero no fue un masaje de spa. Me tocó. O sea, me tocó y ahí ocurrieron unas cosas que prefiero no contar. Pero bueno, ahí decidí ya dejar de ir. Decidí dejar de ir y me fui a vivir fuera. Porque no podía vivir aquí. Porque sabía que iba a subir mis fotos y las iba a ver todo el mundo. Porque si dejas de ir, esas fotos acaban saliendo. O sea, era estar en bucle. No sabías cómo salir de eso. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero cuando estás en esa situación es muy complicado de gestionar. En los casos de agresiones sexuales o abusos sexuales, en este tipo de delitos, la víctima se siente completamente cuestionada. Y eso es terrible, ¿no? Porque el sufrimiento de la agresión está ahí y a eso se añade toda la presión social que implica que en este tipo de delitos la carga de la culpa muchas veces se ponga sobre la víctima y no sobre el agresor. Eso es terrible. José Juan Cabezudo Zavala es usted, ¿verdad? Muy bien, viene usted aquí a declarar en concepto de imputado. En concreto viene por la denuncia de 3 mujeres. ¿Se acuerda usted de ellas? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Se acuerda usted en qué época trabajó con ellas y por qué razón? Sí, creo que fueron entre los años 2008-2009. Y la razón con las que trabajé con ella era como modelos fotográficas que trabajaron para las webs que yo tenía. O sea, ¿ellas sabían que iban a posar desnudas y el tipo de contenido de las fotos? Totalmente, desde el principio además. Y además es reiterativo porque han seguido viniendo a diferentes sesiones y siempre han hecho lo mismo. ¿Con las querellantes aplica usted personalmente aceite corporal? ¿Les pone hielo? No son mayorcitas para que se lo apliquen ellas solas. ¿No hace tocamientos usted nunca a las modelos? ¿No hace usted tocamientos nunca a las modelos? ¿Grabó usted un vídeo dando un masaje por todo el cuerpo con aceite? No. Cuando yo documento todo el material probatorio y todo el relato de hechos de estas 3 nuevas víctimas, yo presento en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián una ampliación de querella. Fui tan inocente que me creí la única víctima. Las demás pensaban lo mismo. Cuando descubrimos que Cote había abusado de otras, empezamos a buscarnos entre nosotras, a reconocernos. Sabíamos que había muchas más, incluso como yo, menores de edad. La justicia podría no creer a una, pero no podría contra un clamor. ¿O sí? Y a través de la que pusimos la denuncia y demás, empecé a investigar, a buscar gente y bueno, recordé gente con la que había coincidido en aquel entonces. Pensé que era gente que le había pasado lo mismo, que había sufrido lo mismo. Hay 2 que eran menores de edad. ¿Las sesiones, se acuerdan qué año fueron? ¿2006, 2007? O sea, empecé con 16 años, 16, 17. ¿Y alguna de las fotografías en las que usted estaba desnuda eran fotos realizadas cuando era menor de edad? Sí, para empezar, hubo en una sesión en la que, bueno, teníamos que ponernos como un gel que era para que los pezones estuviesen más duros o pareciesen que estaban duros. Y bueno, me los puse y él, según él, pues
como que no estaba bien puesto y me dio una especie de masaje que yo no quería, que tampoco le dije en el momento que no, porque me quedé en shock. Y en ese momento ya decidí como que no. ¿Qué edad tenía cuando posó usted para él? Tenía pues eso, 15, 16 años. Yo nunca le he permitido que suba una foto mía que se me vea una teta. O sea, yo no quería. Y cuando yo me enteré de que en esas fotos se me veía más de la cuenta, pues ya fue cuando le llamé y le dije, bórrame. Me dijo, yo te pagaba a ti por esas fotos. Le digo, ya, pues que tú estás mintiendo. Yo no tengo 18 años ahí, tú no puedes subir esas fotos. En esas testificales empiezo a descubrir el tema de las menores. Con ese material en la mano, yo tomo la decisión de solicitar una comparecencia de prisión. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la comparecencia de prisión, la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo va a celebrarla con Cote Cabezudo en Senegal. Sí, como venía, vamos a ver, en principio respecto a la ausencia del señor Juan José Cabezudo, queríamos aportar el señor Cote Cabezudo, bueno, Juan José, conocido por Cote, está casado con una chica senegalesa. Este es el viaje que vuelve, que se fue el 12 de marzo y vuelve el 12 de mayo. La ley prevé que si la medida se va a acordar contra alguien que está en libertad, se le convoque, comparezca y se celebre la comparecencia. Si una persona no comparece, eso se debe transformar inmediatamente en una orden de detención. Eso es lo que está previsto por la ley. Pero en este caso lo que se hace es celebrar la comparecencia y acordar la no prisión. ¿Qué es lo que sucede? Pues claramente que la juez no iba a decretar la prisión. Y se produce algo que constituye el primer ataque frontal al ejercicio del derecho de defensa que yo sufro de la magistrada instructora. Resulta tremendamente significativo que el imputado en su web anuncie que expone más de 150 modelos y tras más de un año de instrucción, teniendo todas ellas a su alcance, puesto que supuestamente firma contratos legales con ellas, consentidos y en el marco de una relación laboral normal, todavía no hayamos escuchado a propuesta suya ni una sola testifical. El letrado puede que en sus escritos no pueda hacer nada con su mala educación, pero haga el favor de cuidarse muy mucho de lo que dice en mi presencia. ¿De acuerdo? La instrucción la dirijo yo. ¿De acuerdo? Usted puede proponer las pruebas que quiera y así lo ha ido haciendo. Cuídese de muy mucho de poner en duda mi capacidad para instruir, este caso como cualquier otro. ¿De acuerdo? Así que modere sus términos. Estamos aquí para una comparecencia de prisión. No para criticar la instrucción ni para que usted haga un alegato de cara a la audiencia provincial de lo mala instructora que soy. ¿De acuerdo? En abril de 2014 la magistrada ya me dejó claro cuál era su posición. Todo lo que pida este tío va a ser que no. Y que vaya a la audiencia provincial, que ya se cansará de ir. Ante una rectificación de este tipo por parte de un órgano superior de una audiencia provincial, lo lógico es que un juez instructor recapacite sobre cómo está llevando la instrucción y corrija en el futuro esas actuaciones. Hay una cuestión que la audiencia provincial también le refiere a la magistrada, que es las víctimas merecen no ya la mínima empatía, sino cuando menos una cierta consideración. Yo pensé, una jueza mujer, alguien que puede empatizar, llegar a entenderte, pero muy hostil. ¿En alguna de esas sesiones se siente usted especialmente incómoda? Sí, a medida que iban las primeras sesiones me parecían normales, a medida que iba pasando el tiempo sí que notaba un poco de incomodidad, hasta la última vez que ella llegó a tocarme. ¿Por qué siguió quedando con él? Porque no vi ningún indicio de que iba a hacer eso, tampoco me podía imaginar que iba a pasar lo que ha pasado, ni que iba a tener una página web con pornografía.
Eso está claro, lo del derecho a la intimidad está claro, pero yo le digo, si usted estaba tan incómoda en cada sesión, me está diciendo que llegó a hacer hasta 8 sesiones, cada una de ellas concertadas específicamente para hacerlas y pagadas individualmente. Si en la anterior usted ya había estado incómoda, ¿por qué fue a la siguiente? Porque no vi ningún material ni ningún nada que subiera. Yo pensaba que eran para trabajos personales. Pero de primeras tampoco teníamos una confianza de fotógrafo modelo. Y no realmente tampoco estuvo usted tan incómoda en ninguna de esas sesiones. No, como para no querer volver a ir a las sesiones. Exacto, yo hasta la última sesión no noté esa incomodidad. Cuando sentí sus manos en mi cuerpo es cuando yo me di cuenta de todo lo que había pasado. O sea, las veces que él nos explicaba o cualquier cosa, yo no relacionaba eso hasta la última sesión que sentí eso. De acuerdo. ¿Y dice usted que la llegó a tocar? Sí. ¿Cómo la tocó? Me dijo que íbamos a hacer un vídeo tipo masaje para spa, me tumbó en una camilla para hacerme el masaje por la espalda y al final acabó tocándome todo el cuerpo. ¿Usted le dijo que parase? No, yo interiormente estaba hablando conmigo misma, estaba flipando. Y ya me fui de ahí y no volví. Vale. Sí, le tocó la espalda, las piernas... El pecho, los genitales, todo, lo que quiso. Entiendo que la jueza estará haciendo su trabajo como ella entiende que tiene que hacerlo. Yo no puedo saber las razones por las que hace ese tipo de preguntas, pero lo que sí puedo saber es cómo caen del otro lado. Pues fíjate que está justo preguntándole lo mismo que ella se tortura preguntándose. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué volví? Oír eso de boca de un juez pues puede ser muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. La audiencia dice, podría usted tener empatía o al menos consideración. Da la impresión de que son las víctimas las que están siendo cuestionadas, por supuesto. No hay ninguna explicación que pueda justificar esta desatención de las víctimas. Porque una de las cosas que llama la atención es que parte de la obligación de un juez instructor es la protección de la víctima. Eso es una obligación suya. Está claramente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de lo antigua que es, y está en todas las leyes sucesivas del Estatuto de la Víctima, etc. Es una preocupación global ahora mismo, la preocupación por la víctima en el proceso penal. Entonces, esta es una manifestación de que se ignora esta función del juez. Qué solas estábamos ante la jueza. Cada pregunta nos hizo sentir culpa y vergüenza. Llevábamos años calladas, algunas incluso desde los 90. Mis primeros contactos con Cote fueron más o menos sobre los 16 años. Me presenté a un concurso que era La chica 40 principales. Él era miembro del jurado, el que hacía también las fotografías y bueno, el que seleccionaba a las chicas para el concurso. En un momento me ofreció presentarme también al concurso de Miss Guipúzcoa. Me comentó, ya sabes que eres menor, en principio no puedes ganar, pero tienes mucho perfil para poder quedar finalista y si no es este año, pues igual te puedes presentar otro. Te hago un book de fotografía, tienes que pasar por la agencia, en aquel momento por First Models, y ahí empezó todo. Mi idea era hacer sesiones de fotos para ver si me salía pues, algún trabajo de algún catálogo, podía ser de ropa, de alguna marca. Al principio era así, para engancharte un poco, pero luego ya empezó una dinámica de sesiones de fotos mucho más a menudo y ya no eran sesiones de fotografía normal y tampoco eran sesiones de fotografía artística, ya era algo más que eso. Y ahí es ya cuando empiezas a tener un poco de miedo en el sentido de que yo seguía yendo a las sesiones porque yo decía, y si no voy, sutilmente él me decía, pues ahí está el material y ¿no? Como diciendo, bueno, si no quieres venir a hacer las sesiones de fotos, pues ya tengo suficiente material como, ¿no? Para publicarlo, para sacarlo. Entonces, al final se convirtió en una constante. Hubo un punto en el que quería salir de allí corriendo y no sabía cómo. Porque ya se convirtió en las sesiones de fotos en algo asqueroso. Las sesiones terminaban siempre con el desnudo integral, con aceite,
corporal que siempre te lo daba él. Y había veces que incluso con él tenías que hacer a veces fotos. Se aprovechaba de tocarme por donde él quería, de repente morderte un pezón porque te decía, no, es que esto tiene que ponerse duro y te sobaba por todos lados. Incluso por mi zona genital también intentaba. Pasa que yo ahí sí ponía mucho freno y me enfadaba, pero tampoco me servía de mucho. Pero eso era así siempre. Hubo un momento en el que yo ya no podía más con todo. Me empecé a enterar de que existían páginas externas que yo no tenía ni idea ni de que existían, ni mucho menos que pudiera salir yo. Y bueno, gente de mi entorno, amigos, conocidos, pues estás aquí, en esta página. Y eran páginas porno. No solo con eso, empezaron a salir vídeos de sesiones de fotos que yo no sabía ni que existían, esos vídeos. Y ahí fue cuando yo ya pues no sabía dónde meterme y decidí marcharme. Me fui. Supongo que ese fue el peor momento de todos. El tener que coger y desaparecer a un sitio donde no me conocía nadie porque me da vergüenza salir a la calle. Desgraciadamente, la víctima no huye a tiempo, ¿no? Pero el movimiento de huida está dentro de ella, ¿no? Es decir, la necesidad de salir, de escapar de la situación de infierno. Evitar todo lo que asocia al trauma, todo lo que me recuerda al trauma, pues la calle por la que pasaba al ir, o esto que donde había un cartel que veía, el querer huir de una realidad que te persigue, ¿no? Y de ahí irse de la ciudad o irse del país incluso, ¿no? Yo, estando allí, caí en una depresión en uno de los viajes que hizo mi madre para ver cómo estaba y para hacerme una visita, y dijo, tú te vienes para casa. Y no quería volver. Si volvía, otra vez el miedo de salir a la calle, el miedo de que yo sabía que había cientos y miles de fotos mías y vídeos, no, en mi cabeza no podía pensar que tenía que volver otra vez aquí y enfrentarme a eso. Y a todo esto, mis padres a día de hoy nunca han entendido por qué estuve así. Nunca he contado nada a nadie, nadie sabe nada. Una persona que se ha visto sometida a tal acoso, a tal violencia psicológica, le es muy difícil pedir ayuda. El temor a no ser creídas, el miedo a volver a experimentar el trauma, la revictimización al no ser creídas, es un gran hándicap a la hora de pedir ayuda. Es un gran enemigo del hablar. Era una modelo icónica de Cote Cabezudo, que viéndose en la misma situación de difusión de imágenes inconsentidas, que Cote Cabezudo le ha hecho firmar contratos, que ve que eso no tiene salida, se plantea la recompra de los derechos de imagen de sus fotografías. Intentamos llegar a un acuerdo con él para que quitara todo el material. Y al final llegamos a un acuerdo, no recuerdo muy bien si fueron 2.000 o 2.000 y pico euros lo que le pagamos. Y tuvo la desfachatez de decirme que no se esperaba eso de mí. Que yo era su modelo preferida y que cómo le hacía esto. Encima yo culpable, ¿sabes? Al día siguiente me empezaron a entrar pues, un par de mensajes de dos amigos muy conocidos y de un link que me mandaron y ahí había vídeos míos. Y me dijo, esto está rulando por toda la ciudad.
Y aquella noche pues, me entró un ataque de pánico y directamente fuimos a denunciarlo. Lo que más me llama la atención es que la simple denuncia de estar difundiendo imágenes de una modelo que la modelo no ha autorizado supone la automática detención de Cote Cabezudo. Las actuaciones pasan a la vía judicial y he aquí que recae en manos de Ana Isabel Pérez Asenjo, que lejos de acumularla al procedimiento que ella estaba instruyendo, con ya 4 víctimas de Cote Cabezudo por hechos completamente análogos los unos de los otros, lo que hace es turnarla para que caiga en el juzgado que sea. Y el juzgado de instrucción número 5 archiva, que es recurrido por el fiscal Jorge Armando Bermúdez. No me parece una actuación que sea correcta y, de hecho, bueno, la propia audiencia provincial entendió que no era correcta. A partir de ahí, pues, bueno, se llega a esa acumulación de lo que en otro caso hubieran sido pues, hechos aislados que hubieran ido por cauces distintos y no hubieran dado lugar a una causa que contuviera todos los delitos del acusado. Es una utilización del derecho procesal como excusa. Eso es la manifestación de la idea que se ha hecho la jueza, de tal manera que cuando el abogado empieza a buscar otras víctimas posibles, lo considera como un montaje. ¿Cuándo conoció usted a Juan José Cabezudo? Con 15 años. Con 15 años. Durante las sesiones en las que usted fue menor de edad, ¿hubo algo incorrecto en la forma de hacer las sesiones? Sí. ¿El qué? ¿Qué pasó durante? Pues que metía a mano, que hacía cosas que no tenía que hacer, me penetraba los dedos. ¿Le llegó a penetrar con los dedos? Sí. ¿En cuántas ocasiones la llegó a penetrar con los dedos? Muchas veces. ¿Muchas veces? Prácticamente todas las sesiones. Y luego me amenazaba con que si ya no hacía eso iba a publicar todo lo que había hecho adelante. O sea, todas las fotos desnudas, todo. Y ya no me quedaban otros huevos a hacer. De los hechos en los que usted era menor de edad, usted no los ha denunciado. No. ¿Quiere usted denunciarlos? A ver, quiero, pero que sin que se sepa que soy yo. Eso no se lo puedo garantizar porque pues entonces son unos hechos muy personales. No sé hasta qué punto... Y ahí, si por ejemplo él tuviese cosas mías todavía, vídeos, que si hiciese eso él me podría joder por otro lado y publicarlo. Yo no puedo decirle si tiene algo o no, si lo va a publicar o qué acciones tiene usted contra esa posible publicación. Yo lo que le informo es que los hechos que usted describe son unos abusos sexuales graves con penetración que no estarían prescritos. ¿Y tú qué aconsejas que Yo no le puedo aconsejar, yo solamente le puedo decir, sí, yo lo único que puedo hacer es preguntarle si quiere denunciar. Yo la verdad que cuando recibo el vídeo de la declaración no doy crédito y es con carácter posterior a esa declaración cuando yo me pongo en contacto con esa víctima, le expliqué un poquito por encima, ella sabía que yo había tenido ocasión de ver material suyo y ella quiso que yo le mostrara lo que andaba circulando por ahí y te das cuenta que cuando una víctima de Cote Cabezudo aquello por lo que no denunciaba lo tiene frente a sí, ya no hay nada por lo que no denunciar. Si tú has utilizado el chantaje de si no cedes a mis deseos, voy a enseñar tus fotos, como parece que sucedió aquí, claro, el momento en que el agresor rompe el pacto y enseña las fotos, pues ya es que yo diría que ya es doble violencia, ¿no? Y aumenta mucho la sensación de indefensión.
Eso puede hacer que una mujer encuentre fuerzas para denunciar o puede ser que se hunda definitivamente, ¿eh? Con esta víctima en concreto, tomo como referencia cuál fue la actitud de la Policía Nacional en la denuncia que formuló la que cronológicamente fue la quinta víctima que yo representé, y pensando que con hechos mucho menos graves automáticamente Cote Cabezudo había sido detenido, pues lo que me planteo es hacer acopio del material delictivo, integrar todo ese material en un pendrive y que esta chica vaya a la Policía Nacional a formular una denuncia de todo lo que ha sufrido a manos de Cote Cabezudo. Así se hace, pasa un día y otro día y otro día y no ocurre nada. Cuando han pasado 8 días, lo que yo hago es presentar querella. Al día siguiente, la Policía Nacional remite al Juzgado de Instrucción número 4 el atestado en el que no hay ni una sola actuación policial. Ante la extrañeza de que no esté ocurriendo nada, contacto con una amiga Policía Nacional en Madrid que me plantea que su superior pueda interesarse por el asunto y por la denuncia. Y que la respuesta que obtiene en Donosti es: de este tío, desde arriba nos han dicho que no se le toca. Y el Policía Nacional de Madrid, por lo visto, le dice: ¿desde arriba? ¿Cómo desde arriba? Y la respuesta que obtiene es: compañero, no me jodas, desde arriba. Esa chica, cuando me cuenta todo lo que sufrió, me impactó, que era una chica que realmente habría podido ser modelo profesional, que cuando a mí me cuenta esa historia, que os estoy hablando del año 2015, tenía 24 años y con 24 años estaba muerta esa niña. Hasta ese momento yo había recibido testimonios de víctimas que te cuentan unos hechos, pero cuando tú tienes las imágenes de los hechos, cuando te cuentan una violación que tú has visto, eso te hace un antes y un después. Y yo aquel día supe que yo no podría bajarme del caso Cote Cabezudo nunca más ya. Porque hay testimonios que te rajan. Había muchas cosas de las que ni siquiera me acordaba. Entonces me puse a pensar y dije, es que hace falta justicia y que este señor pague por lo que ha hecho. Desde pequeña siempre he sufrido bullying. Y mientras estaba yendo en el cole, había 2 chicas de mi pueblo que salían en la página web. Yo tenía 15 años y me dio un día por coger y mandarle un correo a este señor. Bueno, quería ser modelo y quería que la gente que me hiciese caso, o sea, pasar y que la gente supiese quién soy. Le mandé 2 fotos y me dijo que estaba bien y que bien, que le gustaría que fuese, pero que al tener 14 años tenía que ir con mayor de edad. Entonces fui con mi madre. La primera sesión de fotos estuvo mi madre presente en todo momento y firmó un consentimiento, ya que pensaba que eran fotos artísticas. Ya a partir del consentimiento de mi madre podía ir sola. Después de la primera sesión me volvió a llamar para hacer una sesión, pero simplemente los 2 solos. Poco a poco las sesiones se iban un poquito a más. Pues una sesión es, por ejemplo, ponte este conjunto. Sacaba X fotos, me cambiaba de conjunto. Cada vez conjuntos como se veía un poquito más. Sí, hasta que veía que había conjuntos que no tenían tela casi. Y cuando menos tela había, pues ya llegaba un punto que ya no tenía ropa. Poco a poco fue tocándome pues, los pechos, fue cogiendo confianza hasta que cogió lo suficiente para tocarme y para desvirgarme. En ese momento él me preguntó si era virgen o no y yo le dije que nunca había tenido relaciones. Le dio exactamente igual y lo hizo tal cual.
Me puse a llorar porque me dolió y fue muy desagradable, pero en ningún momento le sorprendió y paró. Fue hacia adelante. Y a raíz de esa sesión, que ya había cogido toda la confianza que él necesitaba, pues todas las sesiones eran iguales. Iba, 1 hora de fotografía y antes de irme siempre abusaba de mí. Todas las sesiones. Si dejaba de ir a las sesiones, iban a salir a la luz las fotos que me había sacado sin ropa. Y en esos momentos, estando en el cole, pensar que esas fotos podían verlas gente de mi instituto, no estaba dispuesta, la verdad. Iba siempre por las tardes, sobre las 5 o 6 de la tarde, que tenía un recorrido desde mi casa. En autobús eran 45 minutos. Entonces el recorrido ese de 45 minutos hacia el estudio era horroroso. O sea, me entraba una tristeza y a la vuelta a casa lo mismo. Horroroso. Me sentía muy sucia, muy avergonzada de lo que estaba haciendo y no tener la confianza de decírselo a nadie. O sea, no tenía herramientas para parar la situación. La peor sensación que he tenido en la vida. La peor. O sea, muy mal. Me sentí súper mal. Y me dolió mucho. Como menor de edad, ¿cuánto tiempo estuvo posando para usted? De 2004 a 2008 son 4 años. Durante las sesiones siendo menor de edad, ¿usted llegó a mantener relaciones sexuales de algún tipo? ¿Tocamientos, introducción por vía vaginal de dedos o cualquier otro objeto o miembro? No. ¿Alguna vez la tocó? Dígame. ¿Alguna vez la tocó los senos, la vagina? No. Si pudo haber algún roce fue al colocarla o al palo. ¿No es cierto que es menor de edad en un set concretamente de fotografía en el que aparece con una chica rubia también muy aniñada, en el que aparecen en varias, en casi 500 fotografías juntas en actitud sexual? Sí, creo que son 300 y pico, sí. Actitud sexual no. Que una de las mujeres o chicas lama los genitales de otra, ¿no es una actitud sexual? No es exactamente la misma. Y son actitudes que están por encima, no es algo escabroso. Está pasando por encima. ¿Eran menores de edad cuando hizo esas fotografías? Sí, ambas dos eran menores de edad y tenían permiso firmado. ¿Hay fotografías en las que a una chica se le ven los pechos y los órganos genitales externos directamente, sin ningún tipo de prenda interpuesta? Sí, si es un desnudo, sí. Bien. ¿Esa fotografía se hizo cuando la modelo era menor de edad? Sí, no hay ningún problema. En la legislación española. Bueno, eso lo dice usted. Lo que aparecen son hechos que pueden afectar a la libertad sexual, que pueden afectar a la indemnidad sexual de los menores. El hecho de que un menor no puede ser grabado en una situación sexualmente explícita para exhibición a terceras personas. Eso se considera pornografía de menores. Y aquí es cuando mi percepción de los hechos es: ojo, aquí podemos estar en presencia de alguien que ha llegado a cometer actos carnales, físicos, contra estas personas. El propio perito lo reconoce, se lo dice a la juez. Le dice, esta prueba no tiene ninguna utilidad con adultos. Y sin embargo la juez exige que se haga. Entonces, el mensaje que transmite a la víctima es: no creo lo que me estás diciendo, porque no voy a obtener nada con esa prueba, es inútil, esa diligencia pericial es inútil,
y por lo tanto lo único que estoy haciendo es humillarte. Eso es, podríamos decir que es el paradigma de una victimización secundaria, sobre todo cuando se hace por un juez, que en principio una de sus tareas es la protección de las víctimas. Me tienen que llevar a un médico forense porque no me están creyendo. A ver si miento. Esa es la percepción que tiene que tener que necesariamente, por pura lógica, va a recibir una persona profana que se acerca a la Administración de Justicia a contar una experiencia terriblemente íntima, terriblemente dolorosa, y lo que le hacen es ir a una prueba de credibilidad. Es que recordemos esto. Hay actos que están grabados en vídeo y han estado colgados en páginas en las que se cobraba por descargarse lo que nosotros decimos que es una violación. Eso es terrible. Es estremecedor. Había testimonios, fotos y vídeos, pruebas estremecedoras. Pero ¿quién ponía en duda a Cote Cabezudo? ¿Es que nadie se preguntaba por las consecuencias de sus actos? Para mí todo es fuerte. El hecho de saber que soy una niña, de saber que soy virgen, de ver que estoy sufriendo y que estoy llorando. Y que todo eso no te haga decir, joder, ¿qué estoy haciendo con la vida de esta chica? Nunca se ha preguntado que a la larga qué consecuencias puede tener todo lo que estoy haciendo. La imagen que tengo de Cote Cabezudo es una imagen con rasgos de personalidad que llamamos nosotros antisociales, ¿no? Y que en su extremo más patológico son los que llamamos psicópatas. Antisocial significa que no cumple las normas de la sociedad y que además no le importa no cumplirlas. La personalidad antisocial muy frecuentemente se acompaña de rasgos de dos tipos. Por un lado, de rasgos narcisistas de la personalidad. El narcisismo es la seguridad en sí mismo por la seguridad en sí mismo. No ve más allá, no ve las consecuencias para él. Y también de rasgos que llamamos histriónicos, que significa que les gusta llamar la atención, ser el centro de atención de aquello, de lo que hagan. Y rasgos antisociales con rasgos narcisistas mezclados son muy peligrosos. La transformación que ha habido de la mente de estas chicas ha sido impresionante, porque todas han empezado más o menos a decir lo mismo y todas en contra mío. Normalmente el patrón de comportamiento del abusador con estos rasgos de personalidad que hablamos es muy similar una y otra vez. Entonces, lo normal es que las víctimas relaten la misma historia una y otra vez. ¿Por qué me voy a callar cuando esto se tiene que conocer? Ya no solo por mí, sino por la de gente que está sufriendo. Entonces eso me ayuda a decir, no, pues se acabó. Lo voy a contar y voy a ir hasta el final. Yo me veo la obligación de contarlo para que se sepa lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Sé que como yo hay otras muchas chicas, cada una tiene su historia. Y si no hubiéramos comenzado a denunciar y si no hubiéramos empezado este camino, todo seguiría igual. Poner la denuncia o luchar, yo creo que ya es una terapia, ¿no? En sí. Creo que ayuda muchísimo a que trabajes en eso. Al final lo acabas verbalizando, lo acabas contando, lo acabas asumiendo y lo acabas entendiendo. Al principio, sinceramente, tenía miedo, pero llega un punto en el que ya no tengo miedo. Todo el daño que me ha podido hacer ya lo hizo. Han pasado casi 9 años y creo que es momento de dar la cara. Saber que hay más chicas que se suman, que no se avergüenzan y que son valientes, eso te da a ti también la fuerza de continuar. O sea, solo denunciando, solo hablando, solo dando un lugar al sufrimiento de las víctimas, entendiéndolo y de alguna forma apoyándolas, desde ahí podemos empezar a solucionar esto, ¿no? Sin embargo, estamos en un procedimiento en el que hay muchas víctimas y de repente una se va a personar contra él y ¡pum!, subida masiva de miles de imágenes. Cuando yo pongo la denuncia, si había un montón de vídeos míos y un montón de fotos, empezaron a haber muchísimos más. Fue una subida constante y todo fue de mal en peor.
callado tanto tiempo, sosteniendo el peso eterno, fiel a tu voz, arrastrándome en silencio sobre flashes de un pasado que enturbió mi razón. Te creíste dueña con tu sucio juego de pudor, valor interno, diciéndote no, adicta al miedo al verme cerca.